clase de electricidad y vamos a ver lo que es un circuito eléctrico. Ya hemos visto anteriormente en otra clase lo que era un circuito. Bueno, vamos a repasar qué es un circuito, los elementos de un circuito y vamos a entender un poquito las fallas que podemos encontrar en un sistema eléctrico cuando conocemos lo que es el circuito eléctrico. Primero, vamos a conocer cuáles son los elementos del circuito eléctrico. El primer elemento que tenemos va a ser nuestra fuente de poder, que puede ser una batería, puede ser un alternador, puede ser un eliminador de corriente o transformador de corriente, puede ser cualquier cosa que a ti te suministre energía. En el caso del vehículo, pues tenemos la batería del vehículo. En el caso de un control de cualquier cosa, como de la tele, pues tendríamos esas pilitas. Por ejemplo, mira, yo aquí tengo un control y estas pilas que están aquí serían mi fuente de energía. Estas pilitas sería mi fuente de energía. ¿Sí? En el carro, en el vehículo, pues obviamente tenemos una fuente de energía de 12 volts. El siguiente elemento que vamos a tener son los conductores o lo que es el cableado. ¿Sí? El cableado, por ejemplo, es la línea por donde va a pasar la corriente. Ahora quiero mostrarte que no todos los cableados son como estos. No todo es cable de este tipo. Hay otro tipo de conductores dentro del circuito y te voy a mostrar uno. Mira, esto es una computadora de Atos, nomás que pues ya está dañada. Y quiero que veas cómo no hay cables. La voy a voltear y quiero que veas que en este impreso, en esta tableta impresa, hay unas líneas, mira, aquí las puedes ver. Bueno, estas líneas son las conductoras. Por ejemplo, por una de estas líneas puede venir una señal de corriente o una señal de tierra. O sea, una señal de corriente que viene del positivo de la batería, una señal de tierra que viene del negativo de la batería o del mismo chasis o la misma carrocería, y que va a dar a un elemento electrónico, o puede ser alguna señal que venga de quizás de algún sensor o de cualquier otro lado. Pero lo que quiero que veas es como por aquí también va a pasar la electricidad. Tú puedes ver un control de televisión y también vas a encontrar este tipo de conductores. No tienes cables ahí, tienes este tipo de conductores. Todas las tabletas electrónicas tienen conductores de estos, son conductores impresos en una tableta. Fíjate cómo los componentes, de hecho aquí también puedes ver algunos, no sé si alcanzas a ver, mira, aquí hay también algunos donde viene la corriente, la señal o la tierra, según lo que manejen. Y si te fijas, todas estas memorias que tienes aquí, estas memorias o estos procesadores, estos son procesadores, fíjate cómo todos esos procesadores van conectados acá, hacia esta parte, y van conectados a través de todas estas líneas, porque son nuestros conductores. Bueno, con esto quiero enseñarte que el conductor no siempre es un cableado, también puede ser una tableta impresa electrónica. Bueno, entonces tenemos nuestro conductor, que es por donde la corriente va a circular. Después de tener nuestro conductor, tenemos lo que es el fusible de protección. ¿Sí? Tenemos un fusible. ¿Para qué me sirve el fusible de protección? El fusible de protección nos sirve para eso, para proteger al circuito. Fíjate bien, vamos a suponer que este fusible
es de 20 amperes. Quiere decir que este fusible solamente deja pasar una cantidad de 20 amperes. En el dado caso que yo tuviera un corto, y aquí lo voy a explicar, el corto, vas a ver que este fusible va a hacer que, como no puede pasar una cantidad mayor de 20, se va a tronar, se va a quemar, protegiendo a todo lo demás. O sea, tu corto llegaría hasta aquí. ¿Sí? Bueno, el que sigue sería un interruptor. Puede ser un interruptor de cualquier tipo. ¿Y qué es lo que hace el interruptor? Pues eso, interrumpir. El interruptor lo que hace es interrumpe la corriente, la deja o no la deja pasar. En este caso está abierto, por lo tanto no me dejaría pasar la corriente. Pero en el caso que yo lo cierre, en ese momento, ahora sí la corriente pasaría a través de él. Lo vuelvo a activar y lo abro, entonces la corriente ahora deja de pasar. Y luego llega lo más importante, nuestro consumidor. En el consumidor, tú puedes tener lo que tú quieras. ¿Qué puede ser como consumidor? Puede ser un radio, un estéreo de carro, puede ser una lámpara, puede ser una alarma, puede ser una marcha, puede ser, no sé, la misma computadora de tu carro también. ¿Por qué? Porque consume energía y también el switch de la llave sería su interruptor. Y también está protegido por fusibles y también está alimentada por cables. Entonces también pudiera ser un consumidor, sí. Todo lo que consuma electricidad, todo lo que funcione con electricidad va a ser un consumidor. ¿El fusible funciona como consumidor? No. El fusible solamente te deja pasar corriente, pero no consume electricidad. Solamente los que tengan capacidad para hacer un trabajo, esos van a ser nuestros consumidores. Vamos a poner como ejemplo un motor. No voy a ponerle nombre, ahorita te voy a explicar uno ya con nombre. Un motor X, puede ser un foco, vamos a suponer que pudiera ser un foco, puede ser lo que tú quieras, un componente X. Cuando la corriente entra a este componente, la corriente así como entra necesita salir. Si no tiene una salida, entonces los electrones no van a poder fluir. Imagínate, aquí vienen los electrones, atraviesan por aquí, vienen por el interruptor y luego llegan hasta aquí. ¿Y luego? Pues no se puede, nos falta. ¿Qué nos falta? Nos falta que este consumidor esté conectado al negativo de la batería, que mayormente en los vehículos está conectado al chasis del motor. En este caso, yo aquí tengo este consumidor. Si te fijas bien, sigue la línea y viene a dar al negativo de la batería, que sería lo mismo que aquí lo conectaras al chasis y yo este consumidor lo conectará al chasis. Si te fijas aquí, yo ya me ahorré todo este pedazo de cable. Simplemente el negativo lo conecto a cualquier lámina del vehículo y todo lo que toque lámina va a estar conectado al negativo. Entonces este consumidor pues también lo pongo a cualquier lámina del vehículo y haz de cuenta, es como si este cable los uniera. Por eso, si tú te fijas, cuando a veces conectamos algo, nada más le metemos corriente y la otra parte del consumidor con un cable, o lo atornillamos a la lámina o conectamos el cable a la lámina. ¿Por qué? Porque en automático nos va a dar al negativo de la batería. Ahora, una vez que ya tengo aquí mi circuito, vamos a ver, aquí tenemos el consumidor. Ahora, vamos a explicarlo. Fíjate bien. Aquí, cuando tú cierres el interruptor, acuérdate que es negativo porque tiene más cargas que este otro lado. La batería, las placas positivas o los huecos,
Detectan que aquí hay un exceso de electrones. ¿Y qué van a hacer? Van a tratar de estirarlos, los van a tratar de jalar. Entonces los electrones salen por el negativo, así es, por el negativo, y se van al chasis. Por toda la lámina de mi carro pasan electrones, así es. Por toda la lámina de tu carro salen electrones. ¿Por qué no los puedo ver? Porque no los podemos, son tan pequeños y viajan a una velocidad tan alta que no los podemos ver. Se van a través de la lámina, ¿sí? En este caso yo lo estoy haciendo pasar por el cable. En la vida real, en los casos reales, se van por la lámina y llegan al consumidor que está conectado también a la lámina. Recuérdate que todos los consumidores, ¿sí? Suponiendo que fuera un foquito, el foquito tiene una corriente y una entrada y una salida, una corriente y una tierra. Pues haz de cuenta que este es el que va al chasis, pues haz de cuenta que este motorcito también tiene dos patitas, una entrada y una salida. Bueno, entonces los electrones vienen por aquí, circulan, entran al motor y como los electrones están entrando al motor, van a realizar un trabajo, un trabajo calorífico o un trabajo magnético. Acuérdate que el electrón, cuando circula, genera magnetismo a su alrededor o genera calor a su alrededor. Si fuera un foco, sería energía calorífica. Si fuera una marcha, un motor de arranque, sería magnética. Ya depende de lo que tú vayas a hacer. Entonces, vamos a suponer que aquí entran pues los electrones, generan un trabajo, y una vez que hicieron el trabajo, el electrón viene, pasa al interruptor, viene por el interruptor, atraviesa el fusible y llega a la fuente. Y si tú te fijas, la cantidad de electrones que salieron va a ser la misma que las que van a regresar. Por eso se llama circuito, porque los electrones solamente están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así funciona un circuito. Recuerda que el negativo de la batería, vamos a aprender que va a ir conectado a la lámina o al chasis del vehículo y que los consumidores eléctricos siempre traen dos patitas. Una va a ir al positivo de la pila y otra al negativo. En este caso lo vamos a conectar al mismo chasis eléctrico y así nos ahorramos todo este pedazo, mira, de cable. Te voy a poner otro ejemplo de un circuito. Mira, este circuito, vamos a suponer que esto es un bulbo. Ojo, no es un sensor, es un bulbo. Aquí me faltaría conectarlo, correcto es conectar un relevador. Pero como todavía no hemos analizado los relevadores, lo omití. No es lo correcto, vuelvo a repetir. ¿Sí? No es lo correcto porque aquí tendría que ir un relevador. Que ya más adelantito vamos a ver cómo funciona un relevador y cómo vamos a aprender a conectar un relevador. Bueno, imagínate que aquí tienes un motoventilador. Este es el que hace que el agua de tu radiador se enfríe. ¿Sí? Bueno, hay un bulbo. Recuérdate que dije que es bulbo, no es sensor, porque el sensor trabaja diferente. Es un bulbo. Voy a explicar circuitos. Vuelvo a repetirte, no es la conexión correcta porque en esta parte de aquí tendría que ir un relevador. Lo estoy omitiendo en este caso para poder explicar circuito. Tengo aquí el cable, tengo aquí el fusible, tengo aquí mi fuente, tengo aquí mi consumidor. ¿Quién me falta? ¿Me falta el interruptor? Bueno, pues fíjate que el bulbo es tu interruptor. Te voy a explicar cómo funciona esto. El bulbo se encuentra atornillado a un costado del radiador.
Si fuera sensor, lo tendrías ubicado en la toma del agua que está saliendo de la cabeza del motor. Ahí lo encontrarías cerca de la caja del termostato. En este caso, o depende del carro, de la localización según la marca del carro, pero los bulbos tienen una característica: los bulbos siempre van conectados, atornillados al radiador, ¿sí? Bueno, el bulbo funciona así. Aquí imagínate que hay una patita, imagínate que aquí hay otra patita, que están muy cercanas, pero separadas, tienen una separación. Cuando el agua caliente empieza a circular alrededor del bulbo, estos metales se dilatan, o sea que se expanden, y lo que hace es juntarse, se unen porque se dilató. Ahora, la corriente que está aquí pasa a través del fusible, entra al bulbo, y como aquí ya se pegaron estas laminitas por el calor, la corriente entra por aquí, viene por aquí, iría al relevador, que en este caso lo omití, iría por el relevador y luego vendría al motoventilador. La corriente entra y por aquí regresa al chasis, y en ese momento tenemos que el ventilador empieza a girar. Cuando empieza a girar, empieza a succionar. El ventilador nunca empuja el aire caliente hacia alrededor, al contrario, funciona exactamente igual que un aparato de aire lavado, de refrigeración de aire lavado. Lo que hace es succionar el aire a través del ventilador para que el agua baje su temperatura. Cuando empieza a bajar la temperatura, este bulbo lo que hace es separarse otra vez. Ahora ya no está dilatado el metal, ahora está contraído, se separa. En ese momento la corriente ya no pasa ni aquí el motor. ¿Y qué pasa? El motor se apaga. Y luego, nuevamente, como está apagado, se empieza a calentar otra vez el agua. Cuando el agua se empieza a calentar nuevamente, otra vez se activa el bulbo, estos se dilatan, se unen y nuevamente pasa la corriente y vuelve a funcionar. Por eso en un carro tú ves que el ventilador prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Ahora, lo importante de esto es ver tu circuito. Aquí está mi fusible, aquí está mi fuente, aquí está mi interruptor. Es en forma de bulbo, pero al fin un interruptor, y aquí está tu consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces tú puedes tener de muchos tipos de circuito. Mira, aquí te estoy hablando del circuito del motoventilador y fíjate cómo es exactamente el mismo principio de los circuitos eléctricos. Ahora, el circuito puede estar abierto o puede estar cerrado. Cuando la corriente aquí no pasa, el circuito está abierto. Cuando aquí la corriente pasa, el circuito está cerrado. ¿Sí? Entonces un circuito es una trayectoria por donde pasan los electrones, salen de la fuente y regresan a la fuente. Eso es un circuito cerrado, una trayectoria cerrada. Pero esa trayectoria puede estar abierta o puede estar cerrada. Puede estar abierta porque yo el interruptor lo tengo abierto, pero también puede estar abierto porque el fusible se dañó. Y si el fusible está dañado, aunque yo lo cierre, la corriente hasta aquí llega y no pasa por aquí. Por eso te voy a dar un consejo. Siempre que algo eléctrico te falle, lo primero que vas a verificar es el fusible. Porque tú puedes cambiar el bulbo y hasta el mismo motoventilador y tu problema era tan sencillo como cambiar un fusible. Muchas fallas eléctricas están aquí en el fusible. Por eso, siempre que algo te falle, antes de que le muevas a todo, ven y verifica tu fusibles. Ahí puedes encontrar muchas fallas eléctricas antes de venir a buscar el circuito. Ahora, si tú tienes un bulbo en el cual ya está dañado esto,
o sea que ya no se contrae, porque sí pasa, llega un punto en el cual ya se desgastan estas y aunque se dilaten ya no hacen contacto, hay una cierta resistencia que permite que la corriente ya no pase y el ventilador ya no va a prender. Una manera de saber, vuelvo a repetir, estoy hablando de un bulbo. En un bulbo, una manera de verificar si el problema es el ventilador, el bulbo o el ventilador, pues lo que vas a hacer es hacer un puente entre estos dos. Y cuando haces un puente en estos dos, la corriente pasa directamente al ventilador y si ves que prende, pues tu problema era el bulbo. Pero ya hablaremos más adelante de cómo localizar las fallas en los sistemas de enfriamiento. Ahorita nada más estamos viendo lo que es un circuito eléctrico. Espero que te haya quedado claro. Todo lo que tú tienes en tu carro, todo, absolutamente todo lo que hay en tu carro eléctrico, viene a formar parte de un circuito eléctrico, ¿sí? En diferentes modalidades, en diferentes aplicaciones, pero todo es un circuito eléctrico. Ahora bien, para terminar vamos a explicar qué pasaría cuando hay un corto. Mira, aquí este ventilador funciona quizás con 10 amperes. Siempre se pone el fusible, el que sigue hacia arriba. Si consume 10, pongo el de 15. Si consume 15, consume el de 20 y así sucesivamente. Vamos a suponer que consume 10. Pero vamos a suponer que en esta parte se nos aterrizó el cable. ¿Sí? Quizás rozó una lámina o algo pasó. Entonces, como la corriente ya no llegó por aquí, sino que por el chasis, mira, aquí venía todo esto y por acá regresaba al chasis, ¿sí o no? Mira, acá regresaba al chasis. Pero como aquí el cable se topó, ahora se está regresando el chasis por aquí. Mira, se brincó todo este pedazo. Ahora, como se brincó todo este pedazo, ahora mi pregunta es, si se brinca todo este pedazo, fíjate bien, voy a doblar esta hoja para hacer cuenta que se brincó todo esto. Ya se lo brincó y te quedaste así. Mi pregunta es, ¿hay un consumidor? ¿Lo ves aquí? No, no lo hay, mira. Ahora el circuito se quedó aquí así. Hasta aquí está mi circuito, mira. La corriente entra, brinca el fusible y por aquí se regresa a tierra. Se regresaría acá, a la tierra. Si te fijas, no hay consumidor. Es más, no hay ni interruptor. Por lo tanto, quien me pudiera controlar el amperaje, yo ya me lo brinqué por el corto. Entonces, como la fuente no sabe cuántos amperajes sacar, la fuente lo que hace es sacar todo. Saca todo. ¿Por qué? Porque este detecta que hay un exceso de voltaje, de electrones, perdón, y lo que hace es sacar. Pero como no hay consumidor, ¿cuántos va a sacar? Pues todos los que tenga disponibles. Y viene por aquí, vienen por aquí. Cuando llegan al fusible, pues simplemente el fusible truena, se daña. ¿Por qué? Porque aquí le cabía nada más 15 amperes y tú pasaste todos los que cabían los que había en tu fuente de energía. Además, eso agrégale que se puede quemar el cableado también, puede ser. Entonces, un corto es cuando la corriente se nos va a tierra sin pasar por el consumidor, haciéndonos que un exceso de amperaje pase por el fusible y dañe el fusible.